Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hacia este cuerpecito, ¿sí? Padre Celestial, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, trayendo el mensaje, Señor, todo el instrumento, Señor, para que el instrumento cuando hable palabra de ti, mi amado Dios. No que sea palabra de él, sino palabra de ti, en el nombre de tu amado Hijo, en el nombre del Espíritu de Dios Todopoderoso. Por eso venimos a ti, mi amado Dios, para que nos ministres, Señor, por intermedio de él, Señor. No queremos ver el instrumento, Señor. No queremos ver su figura, queremos verte a ti, mi amado Señor. Queremos que seas tú, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siempre uno tiene preguntas. Todos tenemos una pregunta. Siempre, a veces nos levantamos, despertamos, y tan pronto despertamos, de pronto preguntamos, ¿y esto por qué me soñé esto? ¿Esto por qué vino a mí esto? ¿O por qué yo estoy pensando en esto? ¿Qué me sucede a mí? ¿Sí? Y es cuando viene todo lo que está ubicado en ese corazón tuyo, mi amado hermano. Porque la palabra de Dios dice que lo que hay en tu corazón, de eso que hay en tu corazón, ¿qué? Habla en la boca. ¿Sí? Lo traes a tu mente. Y es así como hace unos días, ¿sí?, en medio de todo este caminar, llegué a, no sé, el Señor me mostraba más cosas y me decía, me enseñaba, ¿sí?, porque yo siento en mi corazón, ¿sí?, a veces oigo una voz, pero otras veces no, pero sí siento en mi corazón cosas. Y en la medida que he caminado en eso, me he dado cuenta de que es maravilloso estar en la presencia de Dios. Dios quiere que nosotros, mis amados hermanos, lo conozcamos a Él. Óigame bien. Dios no quiere que usted conozca al pastor. Dios no quiere que usted conozca al predicador. Dios no quiere que usted conozca al líder. Dios no quiere que usted mire al líder. Dios no quiere que usted mire al predicador. Dios quiere que usted lo conozca a Él, lo mire a Él, viva en Él. Por eso Dios dispone que usted, cada vez que usted hable, cualquiera que venga a hablar de la palabra de Dios, trae el mensaje que viene de Dios. Trae el mensaje que Dios trae. Trae ese momento en el cual Dios quiere que usted, mi amado hermano, por intermedio de esa boca, por intermedio de ese corazón, por intermedio de esa mente, ¿sí?, usted vivifique la presencia de Dios. Magnifique la presencia de Dios. Y es así como entonces usted llega
y empieza a darse cuenta de que Dios, y a preguntarse, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el fin tajante de tu propósito? Y es cuando vino a mí esa pregunta y vino esa respuesta y me dice, tu salvación. Porque Dios quiere que nosotros seamos salvos. Dios quiere que nosotros podamos estar disfrutando de su presencia arriba, en cualquier lugar, aquí en este mundo. Que usted aprenda a caminar en Él, que usted aprenda a edificarlo a Él y que usted aprenda que cada vez que usted diga algo o haga algo, lo haga en el nombre de Jesús. En el nombre del Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios y en el poder de su Espíritu. Y es así como entonces Dios, en medio de su anhelo, de su querer, porque Él ha querido siempre que usted, mi amado hermano, esté en la presencia, que Él pueda caminar con usted, que Él pueda hablar contigo, que Él pueda ir a ese aposento allá en lo oculto y hablar contigo y decirte, y que tú le digas, heme aquí, y Él decirte también, heme aquí. Porque Dios quiere revelarte, Dios quiere mostrarte, Dios quiere decirte, mira, aquí estoy, esto es lo que yo estoy. Y en la medida que tú aprendes a conocerlo a Él, en la medida que tú aprendes a vivificarlo a Él, en esa medida tú aprendes a que cada día, cada instante, cada momento, Él crece más en ti. ¿Cómo crece Dios en cada uno de nosotros? Cuando nosotros vamos a la palabra y en el poder de su Espíritu, Él nos permite que nosotros, óigame bien, Él nos permite. Él es el que me da el crecimiento. Él permite que yo pueda bogar mar adentro para poder alcanzar lo oculto, los misterios que Él ha tenido para aquellos, pero que para mí lo quiere revelar. Hace aproximadamente, en el año 2002, ¿sí?, en vida del pastor de esta iglesia, César, él me dijo a mí, me dio un mensaje, me dio una cita bíblica, y esa cita bíblica yo ni siquiera conocía de quién era esa cita bíblica. Alguien atrás mío me dijo Jeremías 33:3. Y fue cuando yo empecé a apropiarme de este mensaje y clamé a Él y le dije, Señor, clamo a ti para que tú me enseñes lo oculto que existe, Señor, aquello profundo. Y en esa medida Dios se ha manifestado de modo tal que yo pienso que esta denominación que forma parte del cuerpo de Cristo, ¿sí?, esta denominación tiene un llamado especial y por lo tanto Dios nos está trayendo una revelación que tenemos que empezar a decirle al Señor, muéstranos, enséñanos, para poder caminar todos, ¿qué?, unánime juntos. Para que no esté uno aquí a un lado y otro a otro lado, y cada uno esté diciendo una cosa y el otro esté diciendo otra cosa, sino que digamos la misma, el mismo lenguaje, la misma enseñanza. Y es lo que yo he visto en la medida que se ha venido desarrollando todos los devocionales, en la medida que se han desarrollado todos los ayunos, en la medida que se han desarrollado todas las vigilias y las prédicas. Y he notado que Dios quiere que ustedes, mis amados hermanos, digo ustedes, porque este mensaje también va para muchas personas, que Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Que usted sepa lo más recóndito de Dios. ¿Para qué? Para que usted camine en Él
¿Pero por qué? Porque usted lo conoce. Porque usted lo vive. Porque usted cada vez que clama a Él, ¿sí? Él a usted le enseña la palabra y cuando se demora, cuando no contesta es porque Él está trabajando en usted para que usted, cuando reciba el mensaje, crezca más en Él, madure y tenga usted una madurez y esa confianza que Dios le da a usted para que usted pueda cada día confiar más en Dios. ¿Por qué? Porque crece en usted la fe. Y esa fe, en la medida que usted crezca, esa fe lo lleva a que usted alcance, ¿qué? Alcance la estatura de quién? El hombre perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Sí? No sabemos cuándo, pero sí tenemos que anhelarla todos los días para poder, Señor, yo quiero, Señor, alcanzar ese momento. Porque estamos en un tiempo en el cual estamos cerca. Ya no sabemos cuándo nos vamos. Sea que muramos o sea que de pronto seamos transformados. ¿Sí? Pero hay una cercanía que tenemos que tener en cuenta y por lo tanto tenemos que luchar. Óigame bien, luchar. Esforzados y ser valientes. ¿Para qué? Para poder alcanzar esa gloria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo le decía a alguien, me decía, ¿y usted por qué está tan entregado al Señor? ¿Por qué le gusta leer la palabra? Le dije, sencillamente porque no hay más. Entonces se quedó mirando, me dijo, ¿cómo que no hay más? Y no hay más. Desde el punto de vista mío, sí, no hay más. Desde el punto de vista de pronto de otro, puede haber muchas cosas. ¿Sí? Desde el punto de vista mío, yo tengo mi guía, tengo mi palabra y tengo mi espíritu, que es el Espíritu de Dios, quien me revela a mí y me guía por este camino y me lleva verdaderamente ¿a dónde? A donde es el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios que les dije, mis amados hermanos? Salvación eterna, ¿cierto? Que podamos estar caminando todos unánimes juntos rumbo a ¿dónde? A la Jerusalén celestial. Miren, mis amados hermanos, les cuento una incidencia. ¿Sí? Casi, por no decir que todos los días, ¿sí? Yo veo una nave, así como la nave de los vikingos, ¿sí? Esa nave, ¿sí? De madera, ¿sí? Que desciende día a día, y yo le digo al Señor, Señor, permítame, Señor, poder estar en esa nave, ¿sí? Que desciende día a día. Es una infidencia, mi amado hermano. Es algo que yo vivo, ¿sí? Que es mi propia vivencia con respecto a eso. Nosotros hemos venido hablando de un tema que yo creo que Dios quiere que en la medida que usted, mi amado hermano, se apropie de este tema, en la medida que usted le diga al Señor, muéstrame la razón de este tema, en esa medida Dios le va a mostrar a usted la importancia que tiene el que nosotros conozcamos de ese tema. Lo conozcamos. Dios quiere, sí, y anhela que usted, mi amado hermano, cada día crezca más en conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De todo. De los árboles, de las estrellas, del sol. ¿Sí? Y cada día Él trae, a nuestro conocimiento trae diferentes cosas que son las que cada día aumentan más ese conocimiento. Y me llevan a mí a reconocer que hay algo en Dios, que hay algo en el Todopoderoso que ha permitido que todo esto se realice.
Pero en esa medida que entro en el conocimiento de Él, Él también coloca que yo pueda entenderlo, que yo pueda entender lo que Él me está diciendo. ¿Cuánta gente de pronto oye que alguien habla, pero ni siquiera le entiende lo que está hablando? ¿Cuánta gente camina, entre comillas, como borregos, ¿sí?, sin siquiera darse cuenta? Y eso es lo que está pasando en este mundo. Uno ve esa juventud, uno ve esos adolescentes caminando y uno dice, wow, Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le falta ese conocimiento, pero sobre todo le falta el entendimiento. Y en la medida que Dios te lleva a ti a ese conocimiento y a ese entendimiento, en esa medida Él trae sobre ti que tú empieces a bogar mar adentro. Que empieces a ver por qué razón la iglesia, Jesucristo, el verdadero camino, se está hablando de unas raíces que en sí nos llevan a que nosotros podamos entender un poquito mejor el mensaje. ¿Sí? Entender el mensaje y vivir una experiencia en donde nosotros empezamos a que lo que yo hago, lo hago para servirle a Dios, al único, al todopoderoso. Que lo que yo de pronto piense, ¿sí?, ese pensamiento viene para que yo pueda crecer más en él y que pueda dar fruto y que ese fruto venga para alimentar ¿a quién? A mis hermanos. Y ese es el final de esta charla, cuando ya tengamos que hablar sobre el servicio. Porque es que nosotros empezamos a hablar de creciendo, ¿sí?, a través de. Pero en la medida que hemos venido creciendo a través de, hemos tenido que hablar, primero que todo, hemos tenido que hablar de una tierra que no era apta, que no estaba favorecida para nosotros. Eso lo leímos en Oseas capítulo 10, ¿sí?, donde dice que Dios plantó una viña, ¿sí?, para el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel lo que hizo fue que en la medida que fue creciendo financieramente, fue buscando dioses ajenos y fue mancillando la tierra, o sea, maltratando la tierra. ¿Y qué produjo? Produjo pies silvestres, uvas silvestres. Y es cuando Dios quiere que usted, mi amado hermano, ¿sí?, también se dé cuenta que hay otro que es Isaías capítulo 5, en donde el Señor le dice que usted es esa persona donde Dios quiere que usted sea de fruto grande, apretado y remecido, pero que debido a la falta de conocimiento, debido a una serie de obstáculos, perdemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y esto no es algo que tengamos que decirlo. ¿Por qué? Porque en la medida que usted va a los devocionales, en la medida que usted oye los ayunos, en esa medida usted se va dando cuenta de lo que Dios le está mostrando a usted para que pueda entender el mensaje que es este. ¿Cuál es? Que tenemos que ir a la Jerusalén celestial. Que el plan de Dios es que usted alcance el reino de los cielos, para que podamos disfrutar del banquete que Dios tiene para todos nosotros. Él no lo tiene para unas personas, Él lo tiene para todos. Él quiere que todos podamos ir a ese banquete. Él ha dispuesto que todos. ¿Pero qué pasó? Resulta que Él envió a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que su Hijo unigénito viniese, ¿a dónde? A su pueblo, al pueblo de Él. Para que viniese al pueblo de Él. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque las 10 tribus
habían hecho lo malo, en Oseas capítulo 10, habían destruido la viña, ¿sí? Y el castigo de Dios fue que los arrasaría y los derramaría, ¿sí? De acuerdo a los 3 hijos que tuvo Oseas, que fueron Jezreel, Lo-ruhamí y Lo-amí. Y es así como entonces, fíjense que eso, ¿qué hace el Señor? Viene a nosotros, o sea, Él viene. Y la palabra de Dios dice que Él vino a los suyos. ¿Y qué pasó con los suyos? No lo recibieron. Él vino y le habló. Él le mostró milagros, cosas. Sanó a los ciegos, sanó a los paralíticos, sanó a los mudos, sanó a todos. Yo les digo, ¿estaban en el pacto nuevo? No, estaban en el antiguo pacto. Y Él quiso mostrarle al pueblo de Israel, a todo su pueblo, a ellos, a los cuales había venido, porque Él le dice la sirofenicia. No es bueno darle el pan, ¿sí?, a los perrillos. Y la sirofenicia era una gentil. Entonces, ¿qué pasó? Entonces le dice la sirofenicia, pero los perrillos comen del pan que cae de la mesa del Señor. Y Él le dice, mujer, tu hija está sana. ¿Qué nos muestra a nosotros el Señor Jesús? Que en la medida que Él viene, por intermedio de Él, quiere que su pueblo vuelva a Él. Entonces nosotros vayamos a la vid verdadera. Y dice en Romanos capítulo 11, versículos, o mejor, dice en Juan capítulo 15, versículo 1 y 2. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Estoy haciendo como un resumen para poder encajar, porque ya tenemos un tiempo que no he venido. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que sí lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Entonces, ¿qué pasa? En esa medida Jesús vino ¿a qué? A que esos pámpanos que Él tenía, como la vid verdadera, pudiesen seguir en Él y no tuviese el Padre que rechazarlos, que quitarlos. Pero había una necesidad. Hace poco, la pastora me ha dicho, no quiero caer en manos de este Dios vivo que me lleva a que de pronto entre en un proceso de ver, que no pueda ver ni oír. Y eso es cierto, mi amado hermano. Aquellos que no reciben de la palabra del Señor, aquellos que rechazan la palabra de Dios, van a entrar en un proceso de un velo que Dios permite que suceda sobre ellos hasta que Dios, en su voluntad buena, agradable y perfecta, lo permita. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo de Israel, Jesús vino a los suyos y no le recibieron. Jesús le dijo, sepulcros blanqueados, hipócritas, fariseos, tal cosa, que diezmáis. ¿Por qué? Porque ellos habían decidido cambiar la palabra de verdad por una palabra hecha por el hombre. Una serie de memoriales que llevaban a que el hombre se cargara. Y Dios no quería que el hombre se cargue. Dios no quiere que usted se cargue, mi hermano. Dios quiere que usted sea libre. ¿Para qué? Para que usted pueda saltar, brincar. ¿O alguna vez han visto un cabrito de 1 año, menor de 1 año, que camine todo así despacio, ¿no? Brinca para todos lados, salta para todos lados? ¿O alguna vez han visto un niño que no salta ni brinca? ¿Cómo es posible que nosotros, los papás, le digamos al niño, quédese quieto?
Cuando ese niño tiene que estar brincando porque es la naturaleza que él tiene, es el quid del gen. Y es así como entonces Dios, por intermedio de Jesús, oígame bien, palabra ya decretada, en una promesa de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces, esa palabra decretada por Dios vino a su pueblo, ¿para qué? Para que su pueblo se arrepintiese, que fue lo que hacía Juan el Bautista. ¿Qué le decía Juan el Bautista a todos aquellos que se acercaban al río Jordán? Arrepiéntese, arrepiéntese. ¿Para qué? Para que pudiesen recibir ¿qué? El fuego del Espíritu de Dios. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, Juan el Bautista les decía eso, si Jesús ¿qué dijo? Arrepiéntense. ¿Qué dijo Pedro? Arrepiéntense. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Arrepiéntense. ¿Qué dijo en el Antiguo Testamento? Segunda de Crónicas, capítulo 7. Si mi pueblo se arrepintiere, ¿sí? Entonces, y es así como entonces Dios envía a su Hijo para que Él permita que este pueblo que está acá, que tiene una memorial, que tiene unas enseñanzas, es como decir nosotros que estamos aquí en el mundo. ¿Ve? Es como decir Israel que está allá metida en el Egipto. Pero entonces Dios a Israel le mandó a Moisés. ¿Para qué? Para que lo sacara de ese pueblo donde estaban, ¿sí? Y lo llevara, ¿por dónde? Por un desierto, ¿a dónde? A la tierra prometida. A nosotros, o sea, al pueblo de Israel, que estaba cuando llegó Jesús, todos estaban en el mundo, todos estaban con unas enseñanzas diferentes y todos estaban supuestamente, ¿sí? Adorando a Dios, pero no era Dios, era al Dios que ellos tenían, los diositos, haciendo cosas que no eran. Y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es más, los suyos hasta negaron su autoridad. Y eso está en Lucas capítulo 20, versículo 1. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado toda esta autoridad? Amén. Entonces, le hicieron una pregunta, o sea, ofendieron al Hijo de Dios. Y es así como entonces Dios establece que nosotros, porque le dice una parábola, creo que es una parábola donde habla de el banquete, donde él invita a unos dicen que están casándose, otros dicen que acaban de comprar unos bienes, otros dicen que están súper bien. Y entonces, ¿qué le dice? Le dice, vaya, ¿sí? Y a todos aquellos que estén en el camino, tráigalos. Pobres, cojos, ¿sí? Prostitutas, de todo. Y es así como nosotros los gentiles pudimos entrar dentro de esa vid verdadera y llegamos a ser injertados en esa vid verdadera. Hay un proceso, hay un accionar de Dios, hay un milagro de Dios, hay una estructura donde Dios es el Dios de lo imposible, luego Él hace lo imposible, que es sacarme a mí del foso, ¿sí? Y traerme a mí a la luz, traerme a mí a la fuente. Entonces, ¿qué hace Él? Me saca a mí de la vid silvestre, me desgaja y me lleva a la vid verdadera, donde ¿qué? Donde en esa vid verdadera yo puedo recibir esto que les estoy hablando, mis amados hermanos. Cuando yo empiezo a darme cuenta de que estoy en la vid verdadera y que mi fuente ya no es esas raíces y ese tronco que está
en esa tierra, en el mundo, sino que mi fuente es este tronco de Isaí, ¿sí? Y esas raíces que me traen a mí ¿sí? Una savia, ¿sí? Una vida que es diferente a aquella. Y es lo que nosotros estamos, mi amado. Ustedes están injertados en la vid verdadera. Ustedes están recibiendo, ¿sí? De la savia, están recibiendo el conocimiento, el entendimiento y el espíritu de Dios, o sea, la sabiduría de eso que están aquí, donde ustedes fueron injertados. Y ese injerto, ¿sí? Ese injerto, para ser injerto, ¿por qué? ¿Por qué razón? A ver, en el mundo común y corriente, natural, el sembrador, o sea, el viñador, ve que la tierra no es apta para el tipo de planta, ¿sí? Y como no es apta para eso, me gusta porque todas están ya, sí, todo que está todo metido en el rollo. Bueno, que no es apta para eso, entonces esa planta necesita algo. Yo les comentaba a ustedes que yo tenía en mi casa, ¿sí? Sembré unas semillas, y ahorita que no vieron, yo le pregunté al vidente, que es el que hace ya la parte del jardín. Pero sabe que él viene y me dice, no, porque es que lo que pasa es que esa semilla, esa tierra no es buena para esa semilla. Entonces es la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Entonces a mí el Señor me mostraba Juan 17, versículos, ¿sí? Pongámosle de 15 al 21. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas les ruego solamente por eso, no también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me envías. Amén. Fíjense que Jesús, el mismo Dios, ¿sí? Especifica las cosas y establece los parámetros. Él establece los parámetros. Padre, yo no te pido que lo saques de dónde. Esta tierra no es apta para nosotros. Esta tierra no es apta. Esta tierra, si usted sale a la calle, inmediatamente encuentra una charanga. O encuentra de pronto una mujer que trae un vestido, ¿sí? Que es todo coqueto, sensual, ¿sí? O de pronto encuentra usted a alguien que viene y lo insulta. Y es cuando usted dice, Señor, ¿por qué me castigas? Pero es que no es castigo, mi amado hermano. Estamos en un mundo donde tenemos que estar recibiendo. ¿Por qué? Porque nosotros, el olfato de ellos, nosotros no les somos gratos a ellos. Entonces nosotros tenemos que orar por ellos todo el tiempo. Tenemos que clamarle al Señor, tenemos que ayunar por ellos. Por todos. Por todos los que están a mi alrededor, todos aquellos que están alrededor mío. Más adelante lo vamos a ver por qué razón. Porque hay una palabra en hebreo, ¿sí? Que cambia solamente una consonante. Cambia una dale por una b. Y es cuando verdaderamente hace el esquema. A usted, pastora, se llama GUP. GUP, que es crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Venimos dentro de ese proceso donde Dios a mí me ha traído acá. Me ha retirado. Me ha traído acá, a este sitio. Me sacó de la vid silvestre y me trajo a la vid verdadera. Oigan, ¿será que yo estoy recibiendo lo de la vid silvestre? Estamos recibiendo del patrón al cual fuimos injertados.
Entonces, ese patrón, esas raíces, ¿sí? Si usted va a Romanos capítulo 11, versículo 16, ¿qué dice la palabra? Las iglesias son santas, también lo es la más restante. Si la raíz es santa, también son las ramas. Amén. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso para la vida de nosotros los creyentes? Que nosotros estamos siendo alimentados por la raíz y por el tronco, ¿sí? Y que nosotros, al ser alimentados por esa raíz y por ese tronco, nosotros somos santos. ¿Ve? Pero no, todavía no. Esperen un momentico, esperen un segundo, por favor. ¿Sí? No se me angustie ni corra demasiado. ¿Vale? Entonces venimos a él. ¿Qué características tiene que tener ese tronco? Ya dijimos que la tierra no era apta, ¿cierto? Pero ese tronco que está sembrado ahí, ¿sí? Resulta que esa tierra es la tierra del viñedo. Yo no puedo ir a decir, me voy para otra tierra diferente. Entonces, ¿qué sucede? Que esa tierra del viñedo, ¿sí? Para poder tener una viña, se requieren una serie de parámetros dentro de la altura, ¿sí? Dentro del plano, ¿sí? De la tierra, y es cuando entonces el viñador sabe que esa vid que está ahí, que no le ha dado resultado, que de pronto está mal, no le está dando la calidad de vid que él quiere, que él anhela. Entonces, ¿qué hace? Él la corta y él utiliza el tronco del Isaí. ¿Para qué? Para poder injertar lo que saco de aquí, lo voy a injertar acá. ¿Para qué? Para que yo reciba toda la savia, ¿sí? Todo el poder, todo que venga de quién? De Cristo Jesús. Si usted lo mira, dentro de todo el Nuevo Testamento y el Antiguo, siempre hablamos de qué? De que tenemos que hacer unos corazones, ya no de piedra, sino unos corazones blandos, de carne. ¿Sí? Hablamos de qué? De que básicamente tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, todo, mi amado hermano. Y eso sucede cuando usted pasa a la vid verdadera. Ya usted tiene una identidad, ya usted tiene una formación, ya usted tiene una conducta, ya usted tiene un carácter que va a ser modelado, oígame bien, modelado por Cristo Jesús, por su palabra y el Espíritu de Dios. Todavía no está cambiado, o sea, no he cambiado el chip, no, ese chip yo no lo voy a cambiar, pero sí lo voy a modelar de acuerdo a la palabra. Esto me va a enseñar a mí de que si yo grito, ya no tengo por qué gritar, porque alguien me está oyendo sin necesidad de gritar. Ya no tengo por qué gritar para convencer a la gente, sino que yo hablo con raciocinio, con conocimiento y con sabiduría, y esa persona me va a entender. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Una pregunta? Bueno, es importante que les pregunte para poder saber las cosas. Listo. Entonces, ese tronco de Isaí está ahí, está recibiendo esa savia, está recibiendo ese conocimiento. ¿Quién lo puso ahí? El Padre, ¿cierto? Porque él fue, en Isaías, él fue el que sembró ese tronco, él fue el que sembró eso. En Génesis capítulo 3, versículo 15, él fue el que sembró ese tronco. Porque era necesario que la mujer tuviese la simiente y esa simiente pudiese aplastar la cabeza de la serpiente. En cada generación, Dios establece un viñedo. En cada generación, Dios establece una vid. Dios establece un tronco. Y sobre ese tronco va a crecer, ¿sí? Esa nueva generación. Que a veces entre en pecado, sufra por ese lado. Y es así como entonces ese tronco, ¿sí? Me permito aquí leer
Dice así, dice, por tanto, ¿sí?, ameritaba colocarnos en una raíz, en un tronco, por él creado a la sombra de un nuevo pacto. ¿Para qué? Para unirnos a esa parte de esa planta, ¿sí?, y poder convertirnos en una sola, adherida y desarrollada junto a él. Entonces nosotros vamos a estar adheridos ¿a quién? A la vid verdadera. Vamos a estar adheridos a Jesús. Vamos a desarrollarnos en Jesús. Vamos a empezar a mirar por qué a mí el Señor me colocó, y a muchos. El Señor me colocó por Él, en Él y para Él. ¿Por qué por Él? ¿Por qué en Él y por qué para Él? Más adelante lo vamos a mirar. Y es así como entonces ese tronco también me permite a mí, por un lado, ¿sí?, que ese injerto, ¿sí?, sea de generación en generación, pero que crezca con esa característica. Ustedes han notado que cuando usted va a una parte donde le venden tinto, donde le venden café, por decir Gualilo o por decir cualquier otra, ¿sí?, ¿qué pasa? A ustedes les venden un café, ¿sí?, pero en algunos dice café de exportación. ¿Por qué? Porque la calidad de ese café es buena, o sea, han sido trasplantados en ese tronco muchos cafetos que ellos necesitan que crezcan. ¿Para qué? Para que puedan recibir toda la esencia. Es así como ese tronco le va a dar a ese injerto, le va a dar una fuerza, una calidad, ¿sí?, y una forma de defensa de cualquier enfermedad o de cualquier bicho, ¿sí?, dada por el mismo tronco, que va a favorecer el injerto. Hasta ahí más o menos vamos. Y además de eso, de beneficiarse de estas cosas, permite que ese tronco, que ese injerto, pueda crecer de una forma mayor y más rápida. Pero ¿quién la está vigilando? A ver, ¿quién vigila ese injerto? El Padre, no es Jesús. Jesús no, porque Jesús es la vid verdadera. Es el Padre el que me da el crecimiento. Es el Padre el que va a mirar dónde camino, por qué yo estoy andando. Oiga, bien, vamos ahí, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, entremos en algo más que es importante tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de injertar, ¿sí?, hablamos en el hebreo, ¿sí?, en el hebreo injertar, ¿sí?, se puede pronunciar de dos formas. Una forma es Gud, G-U-D, y otra forma es Gud, G-U-B. ¿Qué cambia? Cambia la B grande, la B, ¿sí?, cambia por la D. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es con la B grande, eso es cavar, eso es labrar la tierra. Y cuando es con la Dale, eso es arremolinar, es invadir y es ocupar un lugar. ¿Hasta ahí más o menos vamos? Es así como entonces Dios, de esa forma, como Él hace, nos lleva a que nosotros podamos, ¿sí?, tener en cuenta una serie de factores que son las que hacen que en la medida que Jesús llegó, en la medida que Jesús se estableció y empezó a recorrer el camino por todos lados, empezó a darse cuenta de que su pueblo no lo quería. Pero sí habían otros que lo buscaban. Y por eso la palabra de Dios dice así, dice, fui hallado, vayámonos a Romanos capítulo 10, versículo 20, creo que es ese. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio.
Amén. Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí? ¿Sobre quién está hablando la palabra? Sobre nosotros, sobre esa mujer sirofenicia, que fue y le pidió, ¿sí? Sobre ese soldado romano, ¿sí? Que le dijo, di la palabra y yo sé que la palabra se va a hacer. ¿Y qué le dice Jesús? Dice, no ha hallado otro que tenga una fe mayor que la de este. En esa medida, mi amado hermano, usted va creciendo en fe. Y en la medida que usted va creciendo en fe, en esa medida usted se adhiere a esa fe. O dígame si a usted de pronto el Señor no le ha realizado una petición, un milagro, y usted espera que el siguiente se le dé. Si es así o no es así, diga al pueblo amén si es así. ¿Cierto que sí? Y resulta que llega usted y se queda así y dice, Señor, ¿y por qué esta vez no? ¿Por qué? Porque necesitamos estar más dentro de él, necesitamos estar más metidos dentro de ese injerto, metidos dentro de ese tronco y metidos dentro de esa raíz. ¿Para qué? Para que yo sea lleno completamente de esa, que es lo que yo le decía cuando hablábamos del Espíritu. Llenos en plenitud del Espíritu de Dios. Pero para poder alcanzar esa plenitud en el Espíritu de Dios, ahí vamos caminando. Este es un caminito, ¿cierto? Hace un mes les hablaba sobre eso. En este momento les estoy repitiendo porque de pronto se les pudo haber olvidado. Y es así como entonces Dios, ¿sí?, nos trae que fue hallado, ¿sí?, que fue hallado por aquellos que no le buscaban, sí, perdón, por aquellos que le buscaban, pero que no le encontraban. ¿Sí? Porque él le dijo a Caín, dijo, a la puerta estoy. Búscame, llámame. Pero eso no quiere decir que ese pueblo, que no lo buscó cuando vino a buscarlo, que no lo halló cuando vino a encontrarlo, ¿sí?, ese pueblo iba a quedar completamente desatado o fuera, sino había una promesa de Dios, que eso está en Oseas capítulo 14 y está en Ezequiel. Sí, en Ezequiel, ¿qué? ¿Cuándo es? Ezequiel 37. Mira estos huesos. Sí, dales vida. Y es cuando empezamos a darle vida a todos esos huesos y viene aquí, ¿sí?, donde aparece en Romanos capítulo 11, versículo 33, 36 y en Isaías 40, 13, 14. Leamos Isaías 40. Para que vean que es tanto en el Antiguo como en el Nuevo. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándoles? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Amén. Amén. Y es así como entonces, mis amados hermanos, ahora vayámonos a ese, bueno, estamos en el injerto. Listo, muy bien, lo injerto. Lo pasó de aquí a acá. Pero ese injerto tiene que crecer. Ese injerto no va a llegar de una vez y va a ser adulto. Ese injerto no va a llegar de una vez y dar flores, dar fruto, ¿sí?, en forma grande, apretada y remecida. Entonces, lo que hace es que vamos a empezar a ver lo que hace el Padre con ese injerto y con ese tronco. ¿Sí? Y empieza el Padre a mirar, ¿sí?, a ver cómo se está comportando ese injerto. Y es cuando yo a ustedes les decía, hablemos, ¿sí?, de la parábola del sembrador. ¿Sí? Donde muchas semillas fueron regadas y cayeron ¿dónde? En terreno
de piedra, o sea, ¿y qué pasó? ¿Quién se la comió? Las aves, ¿cierto? El enemigo. Sí, pero otro cayó entre espinos y cardos y cayó entre piedras, ¿sí? Y es lo que vamos a ver creciendo a través de la adversidad. Esos espinos y cardos, no vamos a hablar de aquel que cayó afuera. ¿Por qué? Porque ese ya el Padre lo va a arrancar, lo va a cortar. ¿Por qué? Porque no ha dado crecimiento. Porque no se adhirió a qué? Al tronco. Hasta ahí más o menos vamos. ¿Cierto que sí? Entonces, como no se adhirió al tronco, entonces venga para acá, lo corto. ¿Qué hace el Padre? Lo corta y lo envía a dónde? Al fuego. Y eso le pasa a muchos que dicen, no, yo no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de Él, para mí no existe, para mí tal cosa. Eso son. Romanos capítulo 1, versículo 20 en adelante, habla de aquellos que pudiendo conocer, o sea, Dios mostrándole todo, no quisieron conocerlo y entonces fueron, ¿qué? ¿Llevados a qué? A que entraran prácticamente, ¿sí? En perdición. Hablemos nada más sobre eso así. Entonces viene aquellos que son de los cardos, o sea, de los espinos, ¿sí? Y si usted va y mira, ¿sí? En Génesis capítulo 3, ¿qué le dice Dios a Adán? Por tu culpa, la tierra, ¿qué? Será maldita, ¿sí? ¿Y qué producirá? Espinos, cardos y todo. ¿Qué produce la vid silvestre? Espinos, cardos y todo eso. ¿Por culpa de quién? Por culpa del hombre. Si nosotros vamos a Oseas capítulo 10, dice la palabra que ellos estaban recibiendo de la viña lo mejor, tanto que crecieron, ¿sí? Pero decidieron buscar ¿qué? Ídolos, decidieron aferrarse a cosas que no eran. Y entonces, ¿qué dice Dios? Ahora yo los voy a arrasar. ¿Qué pasó con Génesis capítulo 6, capítulo 6 al 7? Vino la palabra de Dios, trajo a Noé, estableció el arca y vino ¿qué? Por medio del agua arrasó completamente con ellos. ¿Hasta ahí más o menos? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Me oyen? ¿Qué dice el pueblo? Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, ahora miremos algo más. Dentro de ese crecimiento hay un plan de Dios. Ese plan de Dios, óigame bien, ese plan de Dios busca que usted, mi amado hermano, ¿sí? Usted, mi amado hermano, tenga tres cosas importantes. Puede que de pronto sean más, pero por ahora son tres cosas importantes, mi amado. Primero, que es que nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces la prédica, cuántas veces las devocionales, cuántas veces ¿sí? Los ayunos nos han llevado a que de pronto en un momento dado entremos en que yo, como he hecho esta cosa, entonces yo le pido al Señor que me cambie? Y es así como usted empieza a ver esa matriz DOFA, ¿sí? Donde empieza usted a ver sus debilidades, empieza a ver usted sus fortalezas, empieza a ver sus oportunidades y empieza a ver ¿sí? Las amenazas. Y en la medida que usted empieza a darse cuenta de lo que usted tiene, empieza a buscar de alguien. Óigame bien, buscamos de alguien. Y me adelanto un poquito. No busque del vecino. Alba Rosa tiene a la hermana Margarita como vecina. No la busque. No busque a alguien, jefe de mi oficina, o a mi papá o a mi mamá. Busque de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque tenemos que buscar ¿sí? Los tres principios que yo le dije con respecto a las atribuciones de Dios. ¿Cuáles son? Primero, soberanía. Segundo, amor, que es el que estamos hablando. Estamos desarrollando el amor.
Y tercero, sabiduría. Dígame si yo busco a aquel que todo lo sabe. ¿No me va a aconsejar algo? Bueno, claro que sí. Me va a indicar, me va a llevar por el camino que Él me tiene. Amén. Y es así como entonces tenemos que conocernos a nosotros mismos. Segundo, tenemos que aumentar nuestro nivel de aceptación. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo aumenta mi nivel de aceptación? Cuando yo empiezo a conocer, cuando yo empiezo a entender quién es Dios para mí. Cuando usted empieza a conocer a su jefe, usted lo acepta. Usted oye el consejo que él le da. Cuando usted oye a su esposo o a su esposa, ¿sí? Oye el consejo que él le da porque usted lo conoce y cree que él tiene mucha sabiduría. ¿Sí? Pero cuando nosotros empezamos a caminar dentro del concepto de Dios, dentro de la forma del entendimiento y el conocimiento, y empezamos a ahogar mar adentro, es cuando empieza usted a darse cuenta de que el Dios que usted tiene es aquel a quien tiene que buscar. ¿Hasta ahí? Es así como usted tiene que buscarlo a Él. ¿Para qué? Para que Él le dé de todo lo que Él tiene. Para poder hablar de ese tema, duraríamos otras 15 charlas, que es las que hemos venido hablando. ¿Sí? Caminando en Cristo, caminando en el Espíritu de Dios, mojando mar adentro, vislumbrando la gloria de Dios. Amén. Y tercero, oígame bien, hay un tercer punto que es importante tener en cuenta. Ese tercer punto, ¿sí? Lo hacemos, ¿sí? Cuando nosotros adoptamos, o sea, ya usted acepta, ¿sí? La palabra de Dios y usted adopta una actitud con C y una actitud con P, ¿sí? Para poder caminar en Él. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Cuando usted dice, yo voy a caminar en Cristo Jesús. Pero usted llega y de pronto una amiga le dice a usted, ¿sabe qué? Julieta está, dice usted, cierra sus oídos a Julieta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a usted no le interesa Julieta. Pero si la persona le dice a usted, mire, es que la palabra de Dios dice esto, dice, venga para acá, sentémonos aquí, charlemos, tomémonos un tinto, ¿sí? Y disfrutemos de esa charla. Cuando usted empieza a adoptar una actitud y una aptitud para poder caminar en Cristo Jesús, en la palabra. Si nosotros analizamos todo lo que hemos venido hablando, oigan bien, todo lo que hemos venido hablando desde hace casi 4 años o 5 años, es todo esto, mi amado hermano. Es cuando usted tiene que darse cuenta de quién tiene usted en sus manos. Por eso es importante darnos cuenta de dónde estoy yo injertado, o sea, dónde estoy yo, cuál es mi terreno, cuál es mi territorio, ¿sí? ¿Cuál es mi identidad? ¿Sí? ¿Cuál es mi fe? ¿Por qué? Porque lo conozco a Él. Entonces, como lo conozco a Él, entonces mi fe está depositada en Él. Todo lo que Él me diga, yo lo hago. Entonces empezamos a ¿qué? A arrepentirnos y empezamos a ser obedientes. Más adelante lo vamos a hablar. Y, bueno, una pregunta, ¿hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, entonces ahora vamos a expresar aquí, mediante lo espiritual, ese crecimiento. Entonces, permítame que les hable de la palabra, o sea, permítame que traiga un testigo para que pueda hablar de ese crecimiento. Entonces, vayámonos a Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté,
allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Amén. Entonces fíjense que aquí es Dios. Jesús dice que mi Padre le va a dar el crecimiento preciso. ¿Para qué? Para que esa persona tenga una fertilidad, o sea un fruto grande, apretado y remecido. ¿Por qué? Porque Él es el viñador. Vayámonos a la segunda parte. Sí, la segunda parte me habla del crecimiento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y alguien que tenga buena voz que levante la mano para que me lea el siguiente, que es segunda de Corintios 9:10. Primera de Pedro, ¿sí? Primera de Pedro 2:2. La palabra de Dios es así: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Amén. Entonces tenemos que anhelar, desear, pero más que todo anhelar, ¿sí? La leche no adulterada. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer. Amén. Entonces, ¿quién es el que nos va a dar a nosotros la provisión? ¿Quién te va a dar a ti ese aumento? Dios, ¿cierto? Entonces, fíjense que nosotros estamos bajo un caminar que no podemos apartarnos de ese caminar donde estamos injertados. ¿Por qué? Porque ese alimento es el abono que Dios le coloca a ese tronco para que nosotros podamos recibir ese abono, esa savia. ¿Listo? Ahora vayámonos a Judas Judas 20:21. Apocalipsis y Judas está antes. 20 y 21. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar todo el tiempo, tenemos que básicamente conservarnos para Él. ¿Pero por qué? Porque vamos a vivir en Él. ¿Sí? Ya no estamos en el mundo, ya no estamos en la vid silvestre, ya estamos en la vid verdadera. Luego esa edificación tiene que ser ¿con base a quién? Con base a Cristo Jesús. Ahora vayámonos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10. Ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento. ¿Qué tenemos que añadir a la fe? Siga. Y a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. ¿Sí me entendieron ahora sí? ¿Qué tenemos que adicionarle? ¿Qué tenemos que adherir para nosotros? Todo eso. Todos los frutos del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y Él mismo, en la medida que nosotros caminamos en sus frutos, también vamos a obtener los talentos. ¿Para qué? Para poder servir ¿a quién? Dígame bien, mi amado hermano. Usted tiene un talento que le va a dar a usted un fruto. Ese talento usted lo puede usar para su hermano o para usted. Cuando usted lo utiliza para usted, usted va a disfrutar de ese fruto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que cuando usted tenga ese talento, ¿sí? Dé como conviene. ¿Sí? Y para que usted dé como conviene, tiene que pedir la sabiduría de Dios. ¿Y cómo tiene que hacer? Tiene que pedirla de forma tal, ¿sí?, que usted pueda pedir más y más y más. Y en la medida que usted pida la sabiduría, va a dar como conviene. ¿Por qué? Porque necesita usted, primero que todo, tiene que darle a Dios. Segundo, tiene que dar para usted y su casa. Y tercero, tiene que repartir en los demás. Y es así como entonces Dios quiere hacer todas estas cosas, mi amado hermano, en el crecimiento que Él tiene. Oiga bien, estoy hablando de la vid verdadera, estoy hablando del injerto, estoy hablando del crecimiento que Jesús tiene. Ahora, siempre va a existir alguien que esté en contra de eso. ¿Sí? Porque es que alguien preguntaba y decía, bueno, ¿y por qué Dios no
no terminó con Hasatán? ¿Por qué no lo acabó? ¿Sí? Acabado el ¿qué? El cáncer, ¿sí? Se termina la enfermedad, ¿cierto? Acabemos esto. Entonces resulta que Dios lo dejó ahí, ¿para qué? Para que, óigame bien, para que nosotros empecemos a ser purificados, ¿sí? En lo espiritual. Entonces tenemos que, primero que todo, Jesús lo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Faltó conocimiento. Falta de conocimiento. Muchas veces hay personas que no han oído hablar del Señor, o muchas veces hay personas que no le han colocado atención al mensaje y entonces pasan de largo. Pero pasan de largo no porque de pronto no les gusta, sino porque no han tenido el conocimiento para poder degustar de la palabra. Amén. Después de eso, entonces tenemos que es 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 y 3. ¿Qué dice, Manuelito? Les traigo un testigo porque es importante tenerlo en cuenta. Y alguien que me busque Efesios 4, 14, 15. Y alguien que me busque, Efesios 4, 14, 15, y alguien que me busque Hebreos 5, 11, 14. ¿Listo? Vale, Manuelito, veamos. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo en ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andan como hombres? Amén. Entonces fíjense que celos, contiendas, disensiones, obras de la carne, ¿qué me indican? Estoy en la carne. No puedo decirme mentiras. No puedo seguir mintiéndome a mí mismo. Tengo que decir: estoy en la carne. Señor, muéstreme cómo quito yo eso. ¿Sí? Ese espacio, esa parte, ese campo, esa habitación, tengo que abrirla para que salga todo lo que no sea bueno y entre el poder del Espíritu de Dios. ¿Quién tiene la siguiente cita bíblica? Que es inestabilidad. A ver, veamos. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento del océano, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Amén. Aquí Dios nos está mostrando a nosotros que nosotros tenemos que, al recibir la savia, que es el tronco de Isaí, que es Jesús, tenemos que empezar a caminar en Cristo Jesús. No podemos estar diciendo: es que yo hoy sí, mañana no. O sea, no podemos ser olas. Tenemos que ser unas personas que tenemos, o sea, que seamos literalmente, ¿sí?, adheridos a Jesús. O sea, donde nosotros vamos a tener la palabra para podernos defender de aquel ataque que viene, que es el que dice en el versículo siguiente, ¿cierto? Y es así como Dios quiere que usted no entre en esa incredulidad. Porque el problema es cuando nosotros empezamos a dudar de lo que tenemos. Y nosotros no podemos dudar. ¿Por qué? Porque estamos ya en donde, en la vid verdadera. Amén. ¿Han ejercitado qué? Su facultad de qué? De perfección espiritual. ¿Sí? Ya no podemos nosotros estar hablando, ¿sí?, de leche. Tenemos que estar hablando de comida sólida, mi amado hermano. Ya la misma palabra nos dice a nosotros que si nosotros seguimos en la leche, ¿sí?, somos niños fluctuantes. Somos niños guiados por las olas. ¿Es así? Entonces viene aquella persona y me lleva a mí a otro sitio, me lleva a otro lugar, cuando yo debiera estar en donde ¿qué? Donde la comida es sólida.
¿Sí me han entendido? El pueblo de Dios dice, amén, ¿cierto? La comida aquí es sólida, mi amado hermano. Aquí la comida no es blanda, ni es de leche, ni nada. Aquí la comida es sólida. Entonces, por lo tanto, tenemos que venir con un corazón dispuesto, contrito y humillado para poder recibir el mensaje, para que ese mensaje que usted reciba, mi amado hermano, lo llene, ¿ve? Y le produzca más crecimiento dentro de esa vid verdadera, ese injerto que usted ha sido dentro de esa vid verdadera. Amén. Así vamos. Ahora entonces, miremos algo que es importante. ¿Qué horas son, Manuel? Perfecto, listo. Ahora miremos algo que es importante. Dentro del concepto de crecimiento, ¿sí? Hay algo. El primero era injertados. El segundo es crecimiento. El tercero es, dentro de ese concepto, ¿sí? Ya tenemos el concepto de injertados, tenemos el concepto de crecimientos. Ahora, permítanme explicarles algo. ¿Sí? Permítanme decirles algo aparte, antes de que entremos al otro concepto, que es el número 3, que es la poda. Poda. ¿Sí? Este concepto que tengo, que Dios me lo colocó y lo coloqué aquí, ¿sí? Le dije, Señor, muéstrame, porque es que yo quiero traerles a ellos, ¿sí?, ese concepto que es importante. Y es así como entonces viene escribir lo siguiente: lo importante en nosotros como creyentes, ¿sí?, que nosotros al ser trasplantados o injertados, ¿sí?, se realiza un cambio del ser. Mi amado hermano, al usted estar en el mundo y venir arrepentido, Señor, yo quiero que usted haga de mí como me pasó a mí, ¿cierto? Señor, yo quisiera tener un minuto de descanso, un minuto de paz, y llévese todo lo que tiene, todo lo que tengo. Esa petición, esa forma de solicitarle al Señor, eso es como decir, estoy buscándolo, Señor, necesito de ti, lo anhelo, Señor. Quiero que usted, Señor, tome el control de mi vida. Y de esa forma, al tomar el control de mi vida, en ese momento yo estoy entrando en un arrepentimiento y estoy entrando en una cosa que yo llamo algo así como tan rápido, tan súper rápido, el tren de alta velocidad, ¿sí?, donde paso de lo natural, paso a lo espiritual, donde yo paso de la vid silvestre, paso a la vid verdadera. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Me preguntaban? Ese cambio es el que Dios hace en nosotros. Y alguien le dice, ¿y usted por qué estuvo? ¿Por qué ahora busca de Dios? Vamos a ver. A veces ni siquiera entendemos por qué lo buscamos. Amén. Bueno, entonces sigamos. ¿Qué sucede con eso? En la medida que usted entra en un cambio, ¿sí?, en ese momento entra la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Entonces se realiza eso que hablábamos del hijo pródigo. Se realiza aquello donde ¿qué? Me toma, ¿sí?, entro en arrepentimiento, Él permite que yo me identifique, entre dentro de un nuevo reino, y al entrar dentro del nuevo reino tengo una identidad nueva, y al entrar dentro de esa identidad nueva yo tengo una cédula, una ciudadanía dentro del reino de ¿quién? De los cielos, el reino de Dios. Ya no pertenezco a este mundo. Y eso lo leímos cuando hablábamos de Juan 17. Padre, no te pido que lo saques de este mundo. Pero ya no pertenecemos a este mundo. ¿Por qué? Porque pertenecemos a este nuevo reino. Somos injertados en la vid verdadera. Estamos metidos dentro de esa vid verdadera. Pero quiero aclararles algo. ¿Sí? Acuérdense que así como Dios
pudo sacarlos de la vid silvestre y meterlos en la vid verdadera, Él también puede desgajarlos en cualquier momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, que es Israel, tiene también un derecho. Tiene también un derecho. ¿Ve? Y eso sí Dios lo tiene bien claro. Entonces, de esta forma nosotros vamos a ser ¿qué? Regenerados y renovados. Y la palabra de Dios lo dice en Colosenses capítulo 3, versículos 9, 10 y 2 de Corintios 4, 16 y Deuteronomio 30. Para que ustedes vean lo que es el antiguo con el nuevo. ¿Ven? Esos testigos son para poderlo llevar. No lo vamos a leer, ¿cierto? ¿Sí? Y de esta forma, Dios a nosotros nos permite entrar dentro de qué mente, dentro de la mente de Cristo Jesús. Entonces, le repito otra vez las citas bíblicas. ¿Sí? Colosenses 3, 9, 10, 2 de Corintios 4, 16 y Deuteronomio 30. Ahí también está el 6 y también está el 8, Deuteronomio. Es así como entonces usted entra dentro de algo que se llama la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo es la que te lleva a ti a ¿qué? A que tú tengas un corazón circuncidado, a que tú camines en él, a que tu conducta sea solamente de Cristo Jesús, a que tú solamente hagas la actitud tuya y la actitud con C sea solamente en él, para él y por él. Entonces miremos, esa mente de Cristo tiene tres elementos. Un elemento intelectual. Pongan atención. Un elemento intelectual. Yo voy a entrar en él, tal cosa, entonces ese intelecto que yo tengo, ¿sí? Acuérdense que antes estaba en el mundo, antes estaba en la vid silvestre. Luego, ¿qué tengo yo de intelecto en la vid silvestre? Todo lo del mundo. Conocimiento, entendimiento y saber del mundo. Y tiene que empezar Dios, tiene que empezar la savia de Jesús a cambiarme a mí ese intelecto. ¿Sí? Entonces ya ese intelecto me enseña a mí que yo ya soy nueva criatura. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ya no pertenezco a este mundo, sino que pertenezco al mundo, al reino de los cielos, al reino de Dios. Ya soy nueva criatura y ya prácticamente estoy dentro de un proceso que se llama fe, que es cuando Dios empieza a darme de Él para que yo pueda darme cuenta de que es realidad, que Él existe y pueda yo empezar a creer en Él. Pero también, mi amado hermano, también tenemos algo que es importante. Cuando usted estaba en el mundo, cuando estaba en la vid silvestre, usted tenía un conocimiento ¿de quién? El mundo. Cuando usted estaba allá, también tenía un entendimiento de quién. Y usted era sabio en quién. En todo el mundo. Entonces empieza una transformación intelectual para demostrarle a usted que ese conocimiento, ¿sí?, tiene que modificarse, tiene que adaptarse a este nuevo que está en la palabra, ¿ve? Para que usted tenga conocimiento, entendimiento, y Dios se encarga por intermedio de su espíritu de darle la sabiduría. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Ahora miremoslo desde otro punto de vista. Miremoslo desde el punto de vista moral. ¿Sí? Moral. ¿Sí? Entonces, hay una conexión entre el intelecto y la conducta. Ya hemos oído hablar de inteligencia, ¿cierto? Ya tenemos un conocimiento sobre la inteligencia, que sabemos que son 12. Y también sabemos que en la medida que yo camino, en esa medida yo voy adquiriendo una forma de ser, ¿sí?, un caminar en Cristo Jesús, y estoy tomando una conducta diferente a la que yo tomé antes. Entonces yo ya no tomo
No porque a mí la iglesia me diga no tome, sino no tomo porque tengo que un conocimiento de causa para no tomar. Porque ya amo a Dios tanto y sé que este templo, donde mora el Espíritu de Dios, no debe recibir ese tipo de cosas. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Y es así como entonces ese conocimiento, esa conducta, ¿sí? Me lleva a que yo tenga un entendimiento y que yo camine dentro de ese entendimiento y pueda empezar yo a vivificar la presencia de Dios en mi vida dentro de lo moral, de modo tal que yo, como dice la palabra, aquel que fue a ese terreno y vio que estaba la perla, ¿qué hizo? Fue y vendió todo y compró el terreno. Entonces nosotros empezamos a darnos cuenta de lo que vale para mi vida, óigame bien, para mi vida, no para Dios, porque ya Dios lo tiene todo, es para mi vida qué vale si yo de pronto, óigame bien, perdónenme que hable de esta forma, de pronto yo tengo, o sea, soy un predicador o de pronto soy un líder y de pronto viene un muñequito, una muñequita, hola, listo, ¿sí? Y yo voy a coger esa muñequita. ¿Sí? Recuérdense que yo a ustedes les enseñé sobre necesidades y valores. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que empezar a mirar cuánto representa para mí esa muñequita y cuánto representa para mí estar en el camino de Dios. ¿Ven? Por eso dice que él vendió todo lo que tenía y compró esa perla, compró ese terreno. Entonces es cuando yo empiezo a darme cuenta de que para mí vale más estar en la presencia de Dios. Y esa muñequita sí, mi amiga, mi gran amiga, sí, pero no es mi compañera. Hasta ahí llegó la canción, ¿cierto? Se detuvo, se cortó, ¿cierto? Chin, chin. Y es así como entonces, mis amados hermanos, venimos en ese plan, ¿sí? En donde usted, si cree que está en el reino de Dios, ¿usted cree que está en el reino de Dios? Entonces, si usted cree que está en el reino de Dios, ¿sí? Usted va a actuar conforme a todo lo que dice las normas del reino de Dios. Esa es la única condición. ¿Ven? Si él me dice que no tengo que caminar por ahí, tengo obediencia, pero yo soy libre de caminar por ahí. Pero como yo aprendí unas normas, entonces mi misma libertad me permite que yo tome la decisión de no caminar por ahí, aceptar la palabra de Dios. Ahora, yo puedo tomarla como una obligación y sufrir. Entonces a golpe de pecho. Pues me tocó hacer tal cosa porque es que la palabra de Dios dice esto. Pare, hermano, pare. Porque a usted Dios no lo está obligando. ¿Ve? Es su compromiso, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque usted tiene una esperanza, usted tiene una bendición de Dios. ¿Y esa bendición de Dios cuál es? Que usted pueda disfrutar el reino de Él allá en la Jerusalén celestial. Y para poder conseguir eso tiene que hacer ¿qué? Lo que usted dice, oh. Tenemos que empezar a tomar. Por eso yo estoy hablando de creciendo a través de. ¿Ven? Para que usted empiece a darse cuenta de que ese a través de puede durar un día, puede durar 2 días, puede durar 5 días, puede durar un mes, 2 meses, un año, 40 años, como le pasó al pueblo de Israel, y morir todos menos 2 para poder alcanzar ¿qué? La tierra prometida. El resto no la alcanzó. El resto no pudo disfrutar de la tierra prometida. ¿Cuánto falta? ¿Listo?
Entonces, ahora sí vamos a hacer algo importante. Pasamos de la oscuridad ¿a dónde? A la luz. Alguien lo ha comentado, ¿cierto? Lo ha predicado. Pasemos de la oscuridad a la luz en tres connotaciones diferentes. Pasemos de la oscuridad a la luz en nuestra conducta. Entonces, ¿cuál es mi conducta? Mi conducta es arrepentirme, ¿sí? Y sacar todo lo que yo tenga, que considere que es de pecado, para poder estar, ¿qué? Limpio ante la presencia de Dios y ser un vaso de honra para Él. Esa es mi conducta. Ahora viene la otra, ¿sí? ¿Cuál es su conciencia, mi amado hermano? ¿A quién le pregunto cuál es su conciencia? Wow. La conciencia, mi amado hermano, es que usted tiene un interior suyo. Es su interior, es su introspección. Es todo lo que usted vale por dentro. Y eso que usted tiene por dentro tiene que empezar a cambiarlo. ¿Por qué tiene que empezar a cambiarlo? ¿Porque alguien se lo dice? ¿Porque la iglesia se lo predica? ¿Porque usted tiene que hacerlo a la fuerza? No, mi amado hermano, porque usted es templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Usted es un jardín. Y ese jardín como tal tiene que ser labrado, tiene que ser preparado, tiene que ser alto para poder ¿qué? Sembrar aquello que es bueno y agradable para Dios y para todo aquel, porque ese es el servicio que tenemos. ¿Hasta ahí, man? ¿Qué dice el pueblo de Israel? Sí. Amén, ¿cierto? Y tercero, ¿sí? Ya tenemos todo eso, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Será que yo salgo a la puerta e inmediatamente le pego un berrío a alguien y le doy una patadita? La patadita de la buena suerte. ¿Cierto? Tenemos que ser testimonios. ¿Por qué? Porque hay muchos alrededor de nosotros que están pendientes de nosotros. Tenemos que ser testigos de lo que nosotros hemos aprendido, de lo que usted ha aprendido aquí en la casa de Dios y lo que usted ha aprendido en su casa cuando usted lee la palabra y lo que usted tiene cuando usted considera que es templo de Dios. Entonces, de esa forma usted, mi amado hermano, es testimonio ¿para quién? Para todos aquellos. Vayámonos entremos ahora en el tercer punto, que habíamos hablado de lo intelectual, habíamos hablado de lo moral, ahora hablemos de lo espiritual. Son tres elementos que conllevan nuestro ser. En lo espiritual, entonces ya tenemos que entrar a un proceso que viene después, que se llama la poda, que se llama la purificación, que se llama prácticamente donde Dios empieza a quitarnos a nosotros todo aquello que no sirve. Óigame bien, es Dios. No soy yo. Yo tengo que poner en mi disposición mi corazón para que Dios quite, Dios arranque, Dios destruya todo. Y de acuerdo a como yo disponga mi corazón, mi disposición, disponga mi voluntad, yo voy a tener que sufrir poco, mediano y mucho. Yo voy a un ejemplo. Cuando yo tuve una herida, sí, me pusieron una espadera. ¿Sí? Tuve dos heridas. Una, un tiempo, me pusieron un espadadrapo y cuando me quitaron el espadadrapo, como no tenía tanto vello, fue rapidito, el dolor fue básicamente. Pero tenía otra herida que estaba cerquita donde había mucho vello. Y cuando me fueron a quitar el espadadrapo, yo pegué un grito. Me dolió mucho. Y yo le pregunto, ¿qué diferencia existió entre uno y otro? Y es así como muchas veces también existe mucha diferencia entre lo que nosotros no queremos soltar. Aquello que está aquí, que yo no quiero soltar. Que si lo suelto, es
que produce mucho, es que cuando nosotros empezamos a conocer de la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a caminar en su palabra, todo Él lo hace más agradable, más aceptable. Más. ¿Por qué? Porque estoy depositando todo en Él. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando el pastor va en busca de su oveja y la encuentra quebrada? ¿Qué hace? Él no le dice a la oveja, venga, camine conmigo, tal cosa, listo, véndese usted. ¿Cierto? Es Dios quien hace la obra en mí. En mí, porque es que si yo lo digo desde el punto de vista del injertado, ¿sí? Desde el punto de vista de estar injertado en la vid, en el tronco de Isaí, ¿sí? Yo ya voy a recibir toda la esencia de quién, del tronco. Ya no tengo por qué buscar ese tronco de la vid silvestre. ¿Por qué? Porque estoy en él. ¿Qué voy a tener que hacer aquí? Aquí vamos a empezar a caminar, ¿sí? A través de la adversidad, del dolor, del desierto, de todo, mi amado. Así como me pasó a mí. Que me puse a hablar de esto, así, me tocó llevar del mundo. No llevar del mundo, sino vivificar la presencia de Dios. Y es así como entonces tenemos que ya estamos dentro de ese proceso de Dios. ¿Por qué razón? A ver, es que tiene que haber una razón para todo. Tiene que haber una razón para todo. ¿Cuánto falta, pastor? Tiene que haber una razón para todo. Primero, en Dios. Segundo, en nosotros. Y después otra vez en Dios. Fíjate bien, ahí no estoy metiendo yo a Jesús. Estoy metiendo a Dios en nosotros y después otra vez en Dios. Primero en Dios. Por Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él hizo un jardín primero allá, en el comienzo de los comienzos. Y Él estableció un templo para que en ese templo more ¿quién? El Espíritu de Dios. ¿Sí? Eso lo hizo Dios por Él. Y entonces en esa forma por eso nosotros fuimos apartados. ¿Apartados como qué? Voy a decir la cita bíblica. Apartados en Isaías 33, 14 y 17. Pero ¿cómo? Como primogénitos. Éxodo 13, versículo 20. Como nación santa. Eso está en Levítico 20, 26. Como primeros frutos. Eso está como primicias en Números 15, 20. Como sacerdocio levítico, está en Números 8, 11 y 14, ¿sí? Y también apartados como nación santa. Está en Pedro, ¿cierto? ¿Cuál cita bíblica, Manuelito? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. ¿Listo? Amén. Por Él, ¿cierto? Ya fuimos apartados por Él. ¿Para qué? En Él. Yo no puedo dejar de hablar sobre estas tres cosas. Por Él, en Él y para Él. Por Él, ¿listo? En Él. ¿Para qué? Él a nosotros nos dio un enfoque. ¿Ese enfoque cuál es? Yo les dije al comienzo, ¿cuál es el enfoque, mis amados hermanos? ¿Sí? La Jerusalén celestial, la vida eterna. Si usted no tiene ese enfoque, yo le pido que cambie ese enfoque. Que lo reestructure. ¿Por qué? Porque es el enfoque que debemos tener todos. Vida eterna. Que podamos nosotros estar en la Jerusalén celestial. Amén. ¿Ven? Que nosotros podamos madurar cada día más y que nosotros podamos, en la medida que nosotros tenemos este enfoque, nosotros empecemos a tener un cambio, ¿sí? Que lo dice en Colosenses capítulo 3. Regenerados y renovados. ¿Hasta ahí? ¿Vamos? ¿Qué dice el pueblo de Israel? Amén. Y es así como entonces empezamos a hacer una búsqueda, que es la búsqueda en Dios. ¿Cómo hacemos la búsqueda en Dios? Empezamos a leer la palabra, empezamos a decirle al Señor que nos llene, que nos edifique, que nos eduque, que nos enseñe.
¿Sí? ¿Pero qué? Pero acuérdense que siempre es que en la medida que usted va conociendo más de Dios, en esa medida usted va adquiriendo un temor, ¿ve? De poder perder lo que tiene en Dios. No de este mundo, sino perder lo que usted tiene en Dios, la gracia que usted tiene en Dios, la misericordia que tiene en Dios, el amor que tiene en Dios. ¿Listo? Ahora, ¿qué debe hacer el hombre? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hombres? Vislumbrar la gloria de Dios. ¿Sí? Y para poder vislumbrar la gloria de Dios, ¿qué tengo que hacer? Eso está, esa cita bíblica de vislumbrar la gloria de Dios. Entonces tengo que hacer ¿qué? Ir al arrepentimiento y arrepentirme nada más. ¿Quién levanta la mano y dice la otra? Listo, usted se convierte. ¿Y qué más? Eso, obediencia. En la medida que yo me arrepiento, en esa medida tengo que ser obediente a la palabra. Amén. Eso está en Ezequiel 3, versículo 15 y está en Deuteronomio 28. Y en la medida que usted es obediente, usted quiere hacer, ¿sí? Entonces Dios le da el querer como el hacer. Y empieza usted a amarlo a Dios y quiere hacer lo que Dios le ha enseñado a usted para poder vivificar el poder de Dios. Amén. Y de esta forma, ¿sí? Usted se vuelve dinámica. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 15, Manolito. Vamos a terminar ya. Filipenses 2, 12. 12. Lean primero que todo el 12. 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. El siguiente. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Amén. O sea, es sin murmurar y con qué? Con tiempo. Amén. Siguiente. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Amén. Entonces aquí tenemos que nosotros tenemos que ser irreprensibles. ¿Dónde? En medio de una generación, ¿sí?, que es perversa y maligna, ¿cierto? No es una generación buena, es una generación perversa y maligna, ¿cierto? Ahora, para finalizar, ¿qué es lo que hace Dios, sí, con nosotros? O sea, ya nosotros estamos aquí, ya tal cosa, usted ya está haciendo, usted está arrepentido, usted ya tiene el caminar en Cristo Jesús, usted ya lee la palabra, usted está súper bien. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Ya Dios ve que este injerto está creciendo, está en crecimiento, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace? Él lo que hizo, lo hace y lo hará. O sea, él ya estableció un libro o una vida para este injertado, para mí, para usted, para todos. Él estableció un camino. Número 2, ese camino, ¿sí?, es en donde él se comprometió. ¿Cómo se comprometió él? Cuando él me hizo a mí, él adquirió conmigo una responsabilidad, que cuando yo también lo vi a él, también tuve una responsabilidad con él. Y en la medida que yo también tengo responsabilidad con mis hermanos. ¿Sí? Uno para todos. ¿Él qué dijo? ¿Qué dijo en Juan capítulo 17? Uno para todos, ¿cierto? Como yo en ti y tú en mí, ellos también están en mí, luego están en ti. Esto es como una especie de, ¿cómo es que llama eso? Trabalengua, un filosófico ahí. Y es cierto, entonces estamos en Él, para Él, en Él y por Él, ¿cierto? Y es cuando viene ese proceso que se llama de poda, que más adelante vamos a hablar, de santificación, de limpieza.
de poder alcanzar verdaderamente ¿qué? Ser perfectos, ¿sí? O ser parecidos o idénticos a la imagen en Cristo Jesús, porque es en Él que nosotros estamos. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Cansancio? Bastante tiempo. Cansancio. Bueno, cerremos los ojos. Padre Celestial, gracias Señor por esto que tú nos has enseñado. Permítanos, Señor, cada día estar más en ti y menos de nosotros. Permítanos que podamos entender, comprender, magnificar tu mensaje para saber que nosotros lo que estamos haciendo no es pérdida, sino es ganancia. Para poder saber lo que una vez yo te dije, mi amado Dios, cuando estaba hablando del diezmo. Para mí el diezmo no es pérdida, para mí el diezmo es ganancia. Y ese momento en el cual, Señor, tú me enseñaste, tú me dijiste que en la medida que yo diezmara, en esa medida yo iba a recibir en forma grande, apretada y bendecida. Es así como, Señor, gracias porque tú nos estás dando a nosotros un conocimiento, un entendimiento y un saber, ¿sí? En forma grande, apretada y bendecida. Yo te pido, Papito Dios, que este pueblo, Señor, también el que está oyendo, Señor, pueda recibir de ti más y más. Que la gloria se magnifique en cada uno de nosotros y que nosotros podamos cada día conocer de ti, ¿sí? Para que todo lo que hagamos lo hagamos en tu nombre. ¿Por qué? Porque a eso hemos venido, a traer el mensaje, a dar el fruto. ¿Para qué? Para todos aquellos, tanto para ti, mi amado Padre, como para aquellos que están a nuestro alrededor, para que ellos puedan comer de ese fruto de bendición. En el nombre del Padre, llévanos con bien, mi amado Dios. Trae, Señor, llévanos, Señor. Coloca ángeles a nuestro alrededor, Señor, para que podamos llegar bien a nuestro hogar, Señor, a nuestra casa, en el nombre de Cristo Jesús. Y amén, amén y amén.